La psicología se puede decir, tiene dos etapas divididas, cada una en sus periodos. Digamos, la etapa precientífica y la etapa científica. La etapa precientífica se puede decir que se remonta desde los tiempos mitológicos hasta más o menos finales de 1700, siglo XVIII. La psicología es una ciencia relativamente como ciencia, la psicología como ciencia relativamente es nueva, pero la psicología especulativa. La psicología precientífica es la psicología especulativa de orden filosófico. Tuvo sus inicios en el periodo mitológico. Es el periodo mitológico, nos estamos refiriendo, en la creencia de divinidades, de dioses, las teogonías, las teodiceas, las profundidades de los dioses, quién eran los dioses. Los hombres trataban de conocer a sus dioses, los dioses que ellos se crearon, los dioses que ellos hicieron, atribuyendo los fenómenos de la naturaleza a esos dioses, dioses buenos, dioses malos, dioses medio buenos y medio, perdón, no, pues si era medio bueno, pues dioses que si no se les daba una ofrenda, se les ofrecía una persona o algo, entonces se enfurecían, y dioses que se podían contentar. Entonces los expertos, los sacerdotes, los ministros de esas divinidades, eran los encargados de manipular a los dioses. En cierta manera, si hacemos un estudio, estos sacerdotes eran mediadores, manipuladores de los dioses. Sabían cómo hacerlos enojar para castigar a los pueblos, o cómo contentarlos para que tuviesen piedad de los pueblos. Entonces se dedicaba al estudio de estos dioses, al análisis de estos dioses, comprender a cada dios, entender su naturaleza, entender su conducta, correcto, cómo podrían enojarse y cómo podrían contentarse. Eso era una especie de psicología mitológica. Y también se aplicaba a los hombres. Si algún hombre tenía alguna característica de Dios, eso eran semidioses, o si era engendrado por un dios maligno o por un dios benigno. Se trataba de entender a los dioses y a la humanidad, a los hijos de los reyes, a los príncipes, a los sacerdotes. Esa era una psicología mitológica. Con el tiempo, entonces, esta psicología pasó a ser artística. Estamos hablando del periodo precientífico o psicología especulativa. La actuación especialmente. Hoy en día los actores tienen esa habilidad de sentir lo que actúan y hacerlo sentir a los demás. Una habilidad tremenda. En ese entonces se usaban máscaras. Si se lloraba, la máscara era llorando. Si se reía, eran máscaras que se colocaban, ¿correcto? Se personificaba lo que ellos querían representar. Persona quiere decir representación, imagen, a través de eso es persona. Y entonces la psicología se dedicó a la actuación. La psicología en un inicio se le llamaba el estudio del alma, psiqui. Logia es estudio, tratado. Psiqui, alma, el estudio del alma. Después pasó a significar el estudio de la mente. Y creo que hasta Platón era el estudio del alma. Después de Aristóteles empezó a surgir más bien el estudio de la mente. Y hubo entonces discusiones por siglos si era el estudio del alma o de la mente, si la mente estaba el mismo cerebro, o bueno, eran dos cosas diferentes, pero en unidad, una dualidad unificada, una unidad de dualidad, ¿sí me comprenden? Y bueno, hasta que la psicología ya se convirtió en científica. ¿Por qué científica? Para que un conocimiento sea científico se necesita un sujeto que conoce, un objeto por conocer y un método, ¿sí? Objeto conocente, objeto conocible y el método para conocer. Y el método científico consiste en observación, experimentación y comprobación. Observación, experimentación y comprobación. Los científicos observan, experimentan, comprueban una y otra vez algo para poderlo definir
como realmente una ciencia o algo que se puede tratar como científico, y eso se hace en los laboratorios. La psicología se experimentó con ratas, con monos, con perros, con niños, pero esto se prohibió porque los experimentos que se hicieron con niños afectó a su conducta, entonces se prohibió, ¿correcto? Entonces hoy en día estamos en el periodo de la psicología científica y hay una cantidad de escuelas que más adelante de pronto las podemos mencionar, porque esto no es un curso de psicología, sino de relaciones humanas, ¿correcto? Entonces ahí, hoy en día la psicología ya no hay esa como discusión si es el estudio del alma o de la mente, sino que hoy se llama el estudio de los organismos. ¿Por qué? Porque la psicología involucra la parte espiritual, la parte física del hombre. No se estudia solamente problemas de la mente. Se sabe que la conducta del ser humano no solamente tiene mucho que ver con el cerebro, pero también ahí entra todo lo que es el sistema nervioso, el sistema endocrino, bueno, otros factores. Por eso la psicología hoy en día se define más claramente como el estudio de los organismos. Hay enfermedades de orden psicosomática y otras enfermedades de orden somático-psíquicas. Soma es cuerpo, psíquico es mente, o sea, psicosomáticas es que hay personas que, como el hipocondriaco, se creen enfermos y al último terminan enfermándose. Y otras, por el contrario, hay enfermedades que realmente son físicas y afectan, por ejemplo, el acné. Es algo sencillo, pero afecta a veces a la salud mental, que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y las sensaciones de la persona. Ciertas enfermedades. Hay gente que tienen sus falencias, tienen su invalidez, sí me entiende, pero tienen una buena actitud, eso es cuestión de mente, pero otros no. Hay personas que se sienten mal, pero ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Pero por qué nace así? ¿Pero por qué mi rostro? Todo esto lo vamos a estar analizando y es interesante para poder tener unas buenas relaciones humanas. Es interesante comprendernos a sí mismo, podernos hacer comprender y comprender a los demás. Esto es lo que estaremos estudiando en este maravilloso estudio de relaciones humanas con énfasis en psicología.